y puede compartir de aquello que Dios tiene colocado a nuestro corazón. Amén. El título, como casi siempre traigo en el título una interrogación, y el secreto está porque cuando el Señor me da esos títulos, normalmente yo me pregunto. Entonces los traigo, no la pregunta que hago a ustedes, no es solo a ustedes, me pregunté a mí primero. Y el tema es, nos preocupa entender, ese es el tema. Y yo había preparado una introducción, pero mientras estaba en la oración y esto, se me trajo a la mente una que voy a empezar con ella, ¿no? Y muchas de las veces nosotros somos muy tentados a las facilidades, ¿no? Nos gustan mucho las cosas fáciles, nos preocupa mucho más lo agradable o lo fácil que entender verdaderamente el porqué de las cosas. Nos preguntamos muy poco. Y entonces me acordé que cuando uno se compra un aparato electrónico, pero sobre todo los teléfonos móviles de última generación, yo se pregunto aquí, ¿cuántos han leído todas las informaciones que trae? Ninguno, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, entonces ¿para qué vienen las instrucciones en los aparatos electrónicos? Tiene un motivo, ¿verdad? Que sí que tienen. ¿Cuál es el motivo? Es informarnos del que nosotros acabamos de comprar, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus peligrosidades, cuál es el uso que yo puedo dar al determinado aparato. Y algo curioso es que como nosotros no tomamos el debido tiempo de leer las instrucciones y de aprender sobre lo que nosotros acabamos de comprar y cómo utilizarlo, pasamos años sin disfrutar de aplicaciones que existen en ese aparato que nosotros compramos. ¿Por qué no nos hemos preocupado de entender? No hemos buscado en las informaciones, en el contenido del papelito ese blanco que viene con varios idiomas, de mirar en nuestro idioma cuáles son los beneficios que nosotros podemos obtener en este aparato. Y a veces pasan años y un día viene uno que o trabaja con telefonía o sí me ha leído las instrucciones y dice, mira, si aprietas aquí y haces esto y haces esto, yo llevo 2 años, nunca aprendí, ¿sabes por qué? No has leído las instrucciones. Yo tenía una máquina, una cámara de vídeo que tenía un montón de aplicaciones para no estar colocando pause, y cada vez que iba a mirar lo que habías grabado había un montón de interrupciones. Fui a hacer una visita a mis familiares hace 10 años y mi cuñado, que le gusta mucho la electrónica, dice, esa cámara es una bomba. Yo digo, ¿cómo una bomba? Si eso es una cámara sencillita. Dice, no, si aprendas aquí, haces esto, haces aquello, haces no sé qué, haces no sé cuál. Tenía 50 aplicaciones, ¿por qué no aprendí? No leí el manual de instrucciones. Con lo básico me parecía que era suficiente. Quiero decirles en esta tarde, nosotros no somos mejores cristianos y no disfrutamos más de la presencia de Dios y no nos gozamos más en el Señor porque desconocemos el manual de instrucciones. Y casi me podía sentar con esto que acabo de decir. Y estaba la palabra predicada esta noche. Nosotros no nos preocupamos de verdad de entender qué Dios quiere de nosotros. ¿Por qué? Algunos todavía estamos preguntando por qué Cristo tuvo que morir en el Calvario. Las canciones que nosotros hemos cantado hoy, las preparé rápido, no tuve tiempo, no fue intencionado, pero cuando terminé de cantar la última canción me di cuenta que era el mismo mensaje del principio hasta el fin. Que era llamándonos, invitándonos a dar gloria a Dios por una sencilla razón. Su Hijo Jesucristo murió en el Calvario para pagar el precio de mis pecados. Pero más todavía, su Hijo ha resucitado de entre los muertos y trajo consigo la llave de la muerte y del infierno, y ya nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Y cómo descubro esto, pastor?
entendiendo lo que Dios quiere de nosotros a través de su palabra. Así que por norma general no nos preocupamos entender. Nos preocupa más que sea agradable. ¿Verdad? Yo cuando voy al médico y el médico me pasa el medicamento, me preocupa mucho más que no sea una inyección, porque no me gustan las inyecciones. Si me da a elegir, digo, dame una pastillita. Algunos de nosotros tratamos al Señor de esa manera. Cuando llegue el momento de ser tratado por Dios, le decimos, Señor, si es posible cuando yo esté durmiendo para no sentir cambios. Y es que falta de conocer la palabra de Dios. Es falta de entender. Y por eso nos desesperamos tanto en medio de la lucha y la tribulación, porque no entendemos. La Biblia dice que la razón de las luchas, de las batallas en la vida del cristiano es madurez espiritual. No puede existir un proceso en nuestra vida sin dolor. Es agradable. No, nosotros ahora vemos a Natalia con su niña y el padre para arriba y para abajo. Ay, qué bonito, ay, qué lindo. Pero los momentos previos a su nacimiento hubo mucho dolor. Hubo mucho incómodo durante los 9 meses. Hubo miedo. Hubo dolores que se tuvo que pasar porque no se podía medicar. Le daba un fuerte dolor de cabeza y tenían que aguantarlo porque no podía tomar medicamento. Pero ahí está el resultado. ¿Verdad? Un día nosotros vamos a tener el resultado del sacrificio que nosotros, del no que nosotros decimos al pecado. Porque el pecado todos los días toca mi puerta y todos los días le tengo que decir, no, no quiero, prefiero a Jesucristo. Pero mira qué tonto tú eres, no vas de fiesta, no te emborrachas, no fumas marihuana, no usas droga, no eres adúltero, no eres fornicario. Glorias al nombre del Señor que por su gracia me lo estoy resistiendo. Pero lo que yo espero es una gloria mucho mayor, que nada de estas cosas son comparables al gozo en el que voy a tener con Jesucristo aquel día. Pero nosotros estamos más preocupados de lo agradable, estamos más bien preocupados de cómo se ve bien lo que yo hago en el grupo de amigos a que yo pertenezco. Y que algunos, si yo digo no soy cristiano, me van a criticar, se van a reír de mí. Pero ya estamos avisados. Jesucristo dijo, por mi causa os perseguirán. Pero estas cosas acontecen. ¿Por qué acontecen esas cosas en nuestra vida? Primero, falta de inquietud. La falta de inquietud se denota en nosotros el grado de interés existente. Por eso hemos dicho al principio de leer el manual de instrucción no nos gusta mucho. Y eso interés nos demuestra a todos aquí, porque yo estoy incluido en este medio, de que a nosotros nos interesa muy poco. Nosotros lo que queremos es que este aparato sea útil lo más pronto posible para nuestra vida. A nosotros nos gusta el efecto microondas, ¿verdad? Después que se inventó el microondas, yo no veo a nadie aquí calentando en una ollita la leche para tomar por la mañana, ¿verdad? Porque el microondas es con café y leche, y mientras se calienta lavo la cara, cepillo los dientes, me peino, las mujeres se pintan los labios, se maquillan, mientras todo esto. Sin embargo, si pone la leche en el fuego, tiene que estar vigilando porque puede hervir y se derrama todo. Entonces la sociedad nos está preparando cada día más para que nosotros preguntemos menos y consumamos mucho más de lo que ellos nos dan. Sin embargo, la Biblia nos dice que nosotros debemos de ser personas con inquietudes y que debemos de escudriñar la palabra, porque en ella cuidamos tener vida eterna. Jesucristo advirtió muchísimas veces, dijo, ustedes tengan cuidado porque muchos vendrán en mi nombre, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, pero la iglesia de Cristo sigue durmiendo y sigue sin preocuparse de escudriñar la palabra de Dios. No tiene inquietud para saber qué es lo que Dios quiere para mi vida, qué es lo que yo adquiero por medio de Cristo, cuáles son los planes de Dios para mí y para mi vida. Y así algunos de nosotros como cristianos vamos de tombos en tombos, no levantamos nunca, nos tropezamos, caímos, nos levantamos. Y cuando llega en medio de la lucha, nos entra el desespero e incluso pensamos, Dios no puede estar conmigo porque si no, no pasaría por esto.
A Cristo lo crucificaron y cumplía la voluntad del Padre. Y lo mejor de todo para mí, pero lo peor de todo para Él, no era por su culpa, era por la mía y era por la tuya. La palabra me informa. Si yo no tengo inquietud, esto va a mostrar cuál es el interés que yo tengo. No pensar en lo que Dios quiere de nosotros y tiene para nosotros es no haber entendido el propósito de Dios. Dios ha querido que tú y yo sepamos cuál es su propósito para nuestra vida. Ahora, no es solo escuchando mi prédica los domingos o de alguno de los hermanos que predican. Ustedes tienen la obligación personal de buscar en la Escritura. ¿Sabe por qué? Porque ustedes no saben si yo soy un falso profeta. Cristo está inseguro que no soy, pero puedo ser un falso profeta. ¿Y cómo lo van a descubrir? Si no leen el manual de instrucción. Y si el interés nuestro es de servir a Dios, entonces tenemos que tener esta inquietud. Lo segundo por la cual estas cosas suceden es la falta de cuidado y vigilancia. Solo actúa de esta manera aquellas personas que no son conscientes del peligro. Están en medio de una guerra sin tener conciencia. No me librará de sus peligros ni de sufrir las consecuencias de esta guerra. Ser inconsciente libra a alguien de los peligros de una guerra, de los que están ahora mismo viviendo en países en conflicto. No le libra. Lo que le hace es que lo expone mucho más a peligro. Está mucho menos preparado, no sabe cómo moverse. Está deambulando de un lado a otro, se tapa los oídos, empieza a ver un tiroteo. Que yo haga esto no quiere decir que yo me he protegido. Algunos de nosotros como cristianos, cuando la palabra de Dios viene un poquito fuerte, hacemos así. No queremos escuchar, estamos como los niños rebeldes, ¿no? Entonces yo tengo uno, el más chiquito en casa, y cuando le digo, ¡hay que compartir! Hace así para no escuchar, que no quiere compartir. Algunos de nosotros tenemos esta actitud con Dios. Cuando Dios nos tira de la oreja, no, Dios no puede ser porque Dios me ama. Y dice la palabra justo lo contrario de lo que yo pienso. La Biblia dice que al que Dios ama, corrige. ¿Qué es lo que me lleva a cometer estas equivocaciones? La falta de conocimiento, la falta de estar vigilante. ¿Qué es lo que Dios ya ha dicho en su palabra? Por lo tanto, debo de estar vigilante. ¿Lo estamos vigilantes? ¿Somos vigilantes? Esa pregunta yo me tengo que hacer siempre. Yo me hago esa pregunta casi todos los días. Porque a mí personalmente me gustaría ver una mejoría en mi vida espiritual gigante de hoy para mañana. Pero a veces me encuentro que parece que caminé 2 pasos para atrás en cuanto a la santificación y la obediencia a Dios. Pero tú eres el pastor, como dice esas cosas. Yo lucho con mis pecados. Y si hay alguno aquí que no lucha con su pecado, es porque anda de brazo dado con él. Cuidado. Cualquiera que andamos en Cristo, luchamos con nuestros pecados. Aquí no hay ninguno santo. El único santo fue Cristo, el que no tuvo pecado. Los demás tienen. Entonces, si nosotros sabemos que esto es así, en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, dice lo siguiente: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, primero Pablo está hablando a los hermanos de Efesios que estamos en lucha. Entonces les voy a dar la primera información esta noche. Ustedes están en guerra. Todos los que estamos aquí estamos en guerra. Y nuestra guerra no es contra el presidente del gobierno de este país.
tampoco es contra nuestro jefe, tampoco es contra nuestras esposas y contra nuestros esposos, no es contra de nuestros hijos. La iglesia está en lucha, está en guerra. Pero la pregunta es, después de haber leído este versículo, ya te preguntaste quiénes son sus enemigos y cuáles poderes tienen. ¿Cómo te vas a enfrentar a tus enemigos? ¿Te preocupa entender esto? Porque dijo primero que no es contra carne ni sangre, entonces no es contra un hombre. Y si no es contra un hombre, entonces ¿contra qué enemigo? ¿Cómo voy a luchar con él? Sin embargo, nos gusta mucho recitar ese versículo, pero hemos pensado muy poco en él. Porque desconocemos quién es nuestro enemigo. Pedro habla con respeto a nuestro enemigo y dice de nuestro enemigo lo siguiente. Primera de Pedro 5:8. Escucha lo que dice Pedro de tu enemigo. No te has preocupado hasta hoy, ¿verdad? Pues entonces escuche con atención lo que dice Pedro. Pedro dice lo siguiente: sed de espíritu sobrio, está alerta, vigilante. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien destruir, a quien devorar. El enemigo no anda buscando gente para hacerle pupita. Nosotros pensamos que sí. Eso es tomar en poco nuestro enemigo. La Biblia nos está advirtiendo: hermanos, estén vigilantes, porque vuestro adversario, el diablo, anda buscando como león rugiente y al primero que encuentra quiere devorar. Pero nosotros, los hermanos, los cristianos, no paramos para pensar. Vamos, sinceramente, nos parece que eso está escrito ahí por una casualidad. Está ahí para predicar a algunos, no es para todos, no. Es para todos en esta noche, ¿vale? Anda buscando devorar. Si tú conoces de Dios y eres un hombre o una mujer de oración, Él quiere que dejes de orar. Si tú eres alguien que predique, Él quiere no herirte, Él quiere destruirte para que no predique. Si tú hablas la verdad de Dios, va a levantar contra ti enemigo para poder callar tu boca. Por lo tanto, debes de saber que tu enemigo se levanta, está despierto cada vez que te levanta, no para herirte, sino para destruirte, moralmente, espiritualmente, para que el mundo no pueda creer a través de tu vida que Jesucristo es el Salvador y que transforma la vida en el siglo XX. Sin embargo, nosotros no tomamos con seriedad los consejos que la Biblia nos da con respecto a esto. Y Pablo nos dice en Efesios que nosotros debemos estar vigilantes y que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pedro, sin embargo, dice quién es el que es nuestro enemigo. Y la verdad es, si no estamos alertas, si no estamos vigilantes, ¿cómo podemos ganar esas batallas? Así que, queridos, en esta noche, queridos hermanos, quisiéramos que nosotros paráramos a pensar por qué la palabra de Dios tiene tantos libros y por qué nos advierte de tantas cosas, y paremos para pensar si verdaderamente no nos debemos preocupar de conocer la palabra de Dios. Si no lo estamos haciendo, queridos, es hora de que nos despertemos y nos planteemos un cambio en nuestra vida. Hay que cambiar nuestra vida, hay que cambiar nuestra forma de ser. Hay que cambiar
este cristianismo nominal que nosotros estamos llevando para ser un cristianismo que vive la palabra de Dios de primero plano, para que sin abrir la boca la gente que está desde fuera pueda mirar mi vida y pueda ver la gloria de Dios sobre mi vida. Y para esto la palabra de Dios no debe de ser algo poético en mi vida, debe de ser algo real en mi vida. Y el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Efesios, a partir del versículo 15, y ahora vamos a empezar a predicar. La verdad que es la realidad. El texto que yo quiero usar para la prédica hoy es Efesios capítulo 5. Vamos a leer del 15 al 18, 3 versículos. El apóstol Pablo dice lo siguiente en el capítulo 5, versículo 15 de Efesios. Dice: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed lleno del Espíritu Santo. Parece que no está diciendo nada del apóstol Pablo aquí, ¿no? Entonces, cuando empecé a leer este versículo, normalmente cuando estoy preparando y necesito de gramática, no solo miro en internet, no solo miro en mis recuerdos, sino que pregunto a la mujer, pregunto a los hijos que están con la mente más fresca. Nosotros no nos damos cuenta de que Pablo empieza el versículo 5 con una preposición, y la preposición tiene el valor de relacionar el texto con algo dicho. Y entonces Pablo le empieza a decir a los hermanos de Efesios, empieza a decir: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Entonces hay una causa por la cual nosotros debemos de tener cuidado en nuestro caminar y en el actuar. Y Pablo dice: y ustedes no pueden actuar en su caminar como insensatos, sino como sabios. Y lo primero que da, cuando él termina de la preposición, es decir, tener cuidado. Y tener cuidado es un mandato, ¿no? Cuando los hijos de uno van a salir, que son chicos de 13, 14 años, entonces cuando va a un lugar que no es muy normal que vaya, ¿cuál es el consejo de su madre y de su padre? Tener cuidado. Ten cuidado. Mira a ver lo que vas a hacer. Mira a ver cómo camina. Conozco mucha gente y allá puede que haya uno que si hace una trastada me voy a enterar. Y Pablo dice: tened cuidado cómo andás. Primero, tened cuidado cómo andás. ¿Cómo nos deberían andar los hermanos de Éfeso? No deberían andar como insensatos. ¿Qué es un insensato? Es un imprudente, es un loco. Y sabe, querido, no llevar en consideración que nuestro enemigo nos quiere destruir es insensatez. Es locura. Sin embargo, como nosotros hemos hablado al principio, lo hacemos siempre. No nos preocupa entender el por qué está escrito la palabra. No nos preocupa entender por qué Dios ha permitido que Pablo escribiera estas cosas y que después de siglos llegaran a mi mano en el siglo XXI, en el de la revolución industrial, donde la crisis ha atacado a los países alrededor del mundo y donde la iglesia sufre una crisis de identidad grave por no entender el propósito de Dios en su vida. Algo Dios me ha querido decir cuando usó Pablo para hablar a los hermanos de Éfeso. No está escrito
escrito por casualidad. Está escrito aquí para que yo pare y piense y me preocupe y tenga la inquietud de lo que Dios me quiere decir en el siglo XXI. Porque Dios tiene un propósito en mi vida y en la tuya. Ninguno estamos aquí por casualidad. Ninguno estamos aquí porque un día, de buenas a primeras, hemos decidido ser cristianos. No, Dios utilizó a alguien que nos habló de su Hijo y su Espíritu Santo nos convenció de pecado y de justicia. Se nos abrieron los ojos y vimos un otro mundo diferente de lo que nosotros vivíamos. El mundo que vivíamos sin esperanza, que se murió y se acabó. Ahora estoy seguro que después de la muerte hay una eternidad para todo el mundo. Y que para enfrentarme a esta eternidad y ser vencedor del otro lado necesito andar con Cristo. Porque los que no tienen a Cristo y ni han creído en el Hijo unigénito de Dios, caminan a la condenación eterna. ¿Cómo me ha cambiado la manera de ver estas cosas? Conociendo la palabra, entendiendo quién es mi enemigo, buscando saber cuál es el propósito de Dios y su voluntad para mi vida, cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios. Entonces Pablo dice: ustedes, hermanos, anden no como insensatos, sino como hombres prudentes. No anden imprudentemente a la locura. Ustedes deben de andar sabiamente, como sabios, dice el apóstol Pablo en la última parte del versículo 15. ¿Qué es ser sabio? Es ser juicioso, es ser prudente. Por lo tanto, la palabra aquí lo que me está llamando es decir: hermano, no camines imprudentemente, sepa cómo camines juiciosamente. No camines como un loco. Camine como alguien que tiene dos dedos de frente y sabe lo que está haciendo en todo momento. Porque para esto está la palabra de Dios, para indicarnos cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios. Entonces, hay que ser prudente. Y cuando hablamos de prudencia, está claro que nos acordamos de la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes, 5 eran imprudentes. ¿En qué se diferenciaban las vírgenes? En nada. ¿Solo sabe qué? En la prudencia. Las prudentes entraron, fueron bendecidas. Las imprudentes no vieron nada, quedaron a dos dedos. No hay una diferencia abismal entre la prudencia y la imprudencia, entre la cordura y la locura. Hay un montón de locos que hacen cosas buenas. Y hay un montón que dicen que son buenos y hacen locura. ¿Y nosotros como cristianos? Y algo más le dice Pablo. ¿Por qué Pablo le dice que ellos no tienen que vivir sensatamente y no ser un insensato? Tienen que vivir como prudentes y no como imprudentes. Y dice: lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Ustedes no están aprovechando el tiempo. El versículo 16 nos dice que es vivir sabiamente. El versículo 16 dice: aprovechando bien el tiempo. Entonces resulta que aquellos hermanos estaban echando por la borda su tiempo. Quiero preguntarles algo a ustedes en esta noche. ¿Cómo están aprovechando ustedes el tiempo en el Señor? Miren, si fuéramos a hablar de tiempo, vamos a tocar la misma tecla, ¿vale? La misma, pero es que tenemos que tocarlo porque es el boom del momento. Aprovechar bien el tiempo es pasar viendo chistes en internet durante todo el día. No, estás exagerando, pastor. No, todo el día no, hermano. Pasa 6 horas de las 8 horas que tú tienes diario. Si no estás trabajando, no, hoy estoy cansado, quiero descansar, hermano, hoy no voy a la iglesia a orar, hoy no puedo estar en la reunión de hermanas, porque la verdad yo trabajé, estoy muy cansada. Pero cuando se le pregunta a alguno de esos hermanos: hermano, ¿y qué has hecho ayer? Estuve como 4 o 5 horas mirando el Facebook, internet, etc. Pero tú no estás descansando. Eso es aprovechar bien el tiempo. ¿Qué información has pillado de ahí? Y no estoy diciendo que el internet
sea malo, pues si quiere ahí puede encontrar cosas buenas. Pero difícilmente nuestros ojos van a lo bueno, van a la diversión, a lo que nos agrada, como he dicho al principio. Pasamos horas y horas con chisme, con cosas que no nos pertenecen, con cosas que a nosotros no nos convienen, que no glorifica a Dios en nada. Pero estamos metidos con esto. Esto es aprovechar bien el tiempo. No es aprovechar bien el tiempo. Ese era un problema que tenía la iglesia de Éfeso. No ha cambiado en nuestros días. Sigue habiendo. Por eso es que cuando nosotros decimos en la iglesia que va a haber una comida, se llena de gente. Pero cuando decimos que va a haber oración, vienen 3. Pastor, está apretando un poquito. No estoy apretando nada, es la realidad. Y los hermanos saben que lo que estoy diciendo es verdad, no estoy mintiendo. Mañana hago aquí el día de la pizza a 2,50, mira, y viene gente, se llena el salón. Ni se dan cuenta que aquí hay un púlpito, que esa es una iglesia. No les estoy contando nada, aquí ha pasado esto. Hago un cumpleaños, los invito aquí y se llena. Y ponemos las sillas así, la gente entra, se divierte, come, bebe, habla y se va. Ah, eso era una iglesia, no me di cuenta, mira el tamaño del púlpito. ¿Sabe por qué esto sucede? Porque nosotros no estamos con la inquietud de agradar a Dios. Dios no es el primero en nuestra vida. Porque si Dios fuera el primero en nuestra vida, cada cosa que hiciera referencia a Dios, a nosotros nos iba a interesar. Iba a poner de nuestra parte. Pero, ¿sabe qué? La palabra de Dios muchas de las veces me confronta con mi pecado, me llama a la santificación y me muestra que mis actos no es de alguien convertido, que necesito ir a la cruz de Cristo, pedir perdón y guardar su palabra. Eso no es muy agradable. ¿Saben por qué? Porque lo primero que la palabra va a decir es que yo debo de ser discípulo de Cristo. ¿Y saben cuál es el primer mandamiento que Jesús dio para sus discípulos? Niéguense a sí mismos. Pero nosotros andamos como los locos en el mundo de la luna, ¿no? Por eso hay un dicho por ahí que dice que el amor es ciego, pero el matrimonio abre los ojos. ¿Verdad? ¿A cuántos hemos escuchado esto? Mucho. Porque la locura es el primer amor. ¡Ay! Todo es el enamorado y la enamorada. Pero cuando se casa, entonces se da cuenta. ¿Verdad? Así hay muchos de nosotros dentro de la iglesia. Que no estamos enamorados de Dios, estamos enamorados de otras cosas, incluso de nosotros mismos, y queremos utilizar a Dios para nuestros bienes materiales, para nuestros propios intereses. Y la Biblia dice, por eso Dios no les contesta a ustedes las oraciones, porque ustedes lo que piden para vuestros propios deleites, no para agradar a Dios. Entonces es hora de que nosotros cambiemos de actitud, porque la iglesia necesita una reforma urgente en su manera de pensar y en su compostura, porque la misión de la iglesia es glorificar al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero con esas actitudes, ¿cuándo lo vamos a glorificar? ¿O cuándo? Estamos como locos en el mundo de la luna, pensando en las cosas que no son celestiales, desaprovechando el tiempo. Y Pablo dice, y ustedes tienen que aprovechar bien el tiempo por una sencilla razón. ¿Sabe cuál es la razón? Los días son malos. Interesante, ¿verdad? Vamos, parece que Pablo estaba viendo Ministerio Redil en el día 10 de noviembre de 2013. Porque hoy los días son malos. Pero no son malos solo porque la economía se nos ha recortado. No es solo malo por esto. Es malo porque en el siglo XXI a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Cosas tan escalofriantes que yo repito muchísimas veces y hoy quiero repetir una vez más. Que somos capaces de dar dinero para una asociación de animales, pero matamos a nuestros propios hijos por medio del sacrificio del aborto. Y algunos hacen esto. Aplaudan. Eso es de sensato. Eso es de insensato. Pero además de inhumano. Pero la sociedad del siglo XXI apoya y está buscando leyes de manera que acobijan a esta gente.
y nos parece perfecto. Los tiempos son malos porque el pecado ha aumentado en nuestra sociedad de manera que cada día que pasa nosotros somos alimentados para ser más amantes de nosotros mismos. A veces tengo mis hijos más pequeños viendo dibujos animados y algunos considerados buenos, entonces paramos a prestar atención o estamos de espaldas haciendo cualquier otra cosa y al final sale la enseñanza de toda la película. Y el final de la película es siempre esto: humanismo. El hombre es el centro de todo, pero la Biblia dice que Cristo es el centro de la iglesia. Y mira que muchísimos que nos llamamos cristianos nos hemos colocado nosotros en la diana y Cristo alrededor. Porque por medio de Cristo podemos obtener todo lo que nosotros necesitamos materialmente hablando, no espiritualmente hablando. Espiritualmente es perfecto, pero materialmente no es perfecto. Cristo debe ser el centro de mi vida. Cuando Cristo es el centro de mi vida, entonces mi enfoque cambia, mis actitudes cambian. Entonces entiendo que los tiempos son malos de verdad, que no es nada fácil ser cristiano en el siglo XXI, que parece que nadie me persigue, que parece que nadie anda detrás de mí intentando matar la fe que yo tengo en Cristo, pero solo parece. Empieza a ser vigilante, ponga vigilancia sobre su vida y empezarás a ver que te atacan de todas partes para que Cristo no sea el centro de su vida. Ponga atención. Empieza a preocuparte y a entender por qué Cristo dice muchas cosas y por qué los apóstoles escribieron muchas cosas y por qué los profetas dijeron muchas cosas de parte de Dios. Y es justo por eso, dice el apóstol Pablo, ustedes no pueden ser insensatos, ustedes tienen que tener cuidado de cómo andan, a andar como hombres sabios y mujeres sabias y no como insensatos, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Bendito sea el nombre del Señor. Y el 17 Pablo repite de nuevo: ustedes deben ser prudentes, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y en el 17 le dice: así pues, no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Ahora bien, ¿cómo voy a entender cuál es la voluntad de Dios? Si hiciéramos una encuesta y un día de ese voy a hacer, voy a mandar a alguien a hacer porque ya ustedes saben que yo la voy a hacer. Voy a hacer una encuesta y quiero, no solo en nuestra iglesia, a diferentes cristianos, ¿vale? Para preguntar si ellos saben cuál es la voluntad de Dios en su vida. Mira, vamos a tener unas respuestas terribles, no de buenas, de malas. Porque muchos que dicen que son cristianos, que van a la iglesia, que escuchan a su pastor predicando cada 2 veces, 3 veces, 4 veces en semana, que los líderes les están enseñando, que les están discipulando, y ellos no saben cuál es la voluntad de Dios. No saben cuál es el propósito de Dios. Y Pablo dice: así pues no seas necio, sino entender cuál es la voluntad de Dios. Entonces yo debo de estar inquieto por saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y son muchas, no es una sola. Pero una de las cosas que Dios quiere que yo tenga se llama plenitud de vida. Y esa es otra pregunta que yo hago mucha gente. Porque ellos se creen que tener plenitud de vida es tener un chalet con piscina, sirviente y un Ferrari en el garaje. No tiene nada que ver con esto, plenitud de vida. Pero eso es lo que nosotros hemos sido enseñados a vivir. Entonces, ¿dónde está la causa por la cual deberían comportarse los hermanos de Éfeso de esta manera, pastor? Son esas causas que usted acaba de leer. Es solamente que nosotros aprovechemos el tiempo porque los días son malos y para que yo sepa cuál es la voluntad de Dios. ¿Será que es por eso que el apóstol Pablo escribió estos versículos en su carta para los hermanos de Efesios? ¿Dónde está la causa por la cual deberían comportarse los hermanos como sabios y no como insensatos?
Entonces vamos a caminar hacia atrás. Primero, versículo 9 y 10 del mismo capítulo. El versículo 9. ¿Dónde está la causa? ¿Cuál es la causa por la cual los hermanos deberían comportarse de aquella manera? Versículos 9 y 10 de Efesios 5 dice: porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Causa por la cual yo debo de andar sensatamente y no insensatamente, examinando qué es lo que agrada al Señor. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Mira bien que está hablando el fruto de la luz. Entonces yo debo de examinarme y ver si se está revelando en mi vida el fruto de la luz de Cristo. ¿Será que diariamente la gente que está alrededor, será que los insensatos y los locos, porque no quieren aceptar a Cristo como Salvador, pueden ver en mí frutos de luz? Ahora yo también examinando qué es lo que agrada al Señor. Estoy examinando lo que agrada al Señor. Por eso, tened cuidado cómo andar, examinando qué es lo que agrada al Señor. Así andamos nosotros como cristianos, examinando a ver qué es lo que agrada al Señor. Nos preguntamos cuando tenemos enfrente una actitud que vamos a tener que tomar al segundo. ¿Será que viene en nuestra mente y pensamos, agrada al Señor? No hace falta mucho, ¿no? Vas en el coche, conduciendo, y nadie te avisó que va a cruzar un coche de repente delante de ti, ¿verdad? Pero de repente sale un coche que cruza. Estás practicado, estás enseñado. Entonces hay algo en tu cuerpo que se llama reflejo. De repente es así, da un volantazo para la derecha. ¿Para qué? Para escapar del loco este que viene metiéndose delante de ti, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, la tenemos en nuestro corazón, la tenemos en nuestra mente, cuando el diablo cruza nuestro camino, inmediatamente nosotros damos volantazos para no chocar con la maldad, para ir con la verdad de Dios por delante. Entonces no es cuestión de que yo tenga mucho tiempo que pensar, es cuestión de que yo, aprovechando mi tiempo, pase mucho tiempo con la palabra de Dios para que pueda saber reaccionar en determinado momento de mi vida, para que pueda poder decir no al pecado, para que yo pueda en segundos examinarme si es agradable o no al Señor. No hace falta que venga un profeta a nuestra iglesia para decirte cómo tienes que caminar. La iglesia, la palabra de Dios te dice cómo debes de caminar. Pero algunos estamos hablando, Señor, mándame un profeta, háblame cuál es tu voluntad. Está aquí, hermano, en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Nuestra inquietud, nuestra falta de vigilancia, nuestra falta de cuidado, nuestra falta de interés nos lleva a la perdición. Porque se nos olvida que nuestro enemigo no viene a herir, viene a destruirte, quiere acabar con tu vida, quiere distanciarte completamente de Dios. El diablo sabe que matar el cuerpo no es nada. El diablo lo que quiere es distanciarte de Dios, separarte de la comunión que hay en Dios por medio de Cristo. Eso es lo que Él quiere. Pero nosotros estamos en el mundo de la luna muchas veces y no paramos para pensar, ni tenemos capacidad de reacción porque no estamos empapados de la verdad de Dios. No tenemos cuidado en cuando estamos caminando. Entonces, ¿cuál es la otra causa, pastor, que yo puedo encontrar en este versículo por la cual el apóstol Pablo dice a los hermanos, tened cuidado cómo andar? Versículo 8 dice, porque antes eras tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Entonces empieza a tener sentido lo que estaba hablando el apóstol Pablo, ¿no? Entonces mi otra pregunta es, ¿ando como hijo de la luz? ¿Me comporto como hijo de la luz? Está difícil, muy duro lo que dice el apóstol Pablo. Está claro, no estaba jugando el apóstol Pablo cuando escribió a los hermanos de Éfeso. Les está divirtiendo.
Les estaba avisando. Y por eso nosotros empezamos por el capítulo 6. Porque en el capítulo 6, Él dice, mira, vuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces, ¿cuál es la otra causa, pastor, que yo debería importarme, pastor? De que el apóstol Pablo escribió a los hermanos de Éfeso y usted dice que vale para nosotros. Versículo 5, dice el apóstol Pablo, porque con certeza sabéis esto. El apóstol Pablo está diciendo, con toda seguridad, lo que voy a decir hacia aquí ustedes saben, y espero que ustedes lo sepan. Pero no solo lo sepan para aprobar el examen. Ustedes saben que los chicos que cuando van a hacer examen estudian la cuestión que va a caer en el examen y hacen el examen. El otro día le hacen la misma pregunta y no se acuerdan. ¿Qué ha aprendido? ¿Verdad? No ha aprendido nada. ¿Sabe por qué? Solo estudió para examinarte. Pero les voy a decir algo. Aprendan de memoria todo lo que dice la palabra de Dios. Porque el día del examen no te escapa. Vas a pasar por el examen. Nadie se va a escapar del examen. Usted va a examinarse. Cada uno vamos a ser examinados. Yo voy a ser examinado. Y sabe, por muy bonito que yo les pueda hablar esta noche y por mucho que Dios pueda hablar su vida a través de mí, si yo no aprendo para ser examinado, ¿sabe lo que sucede? Voy a ser reprobado. Y los reprobados ya saben dónde van, ¿verdad? La palabra no engaña aquí a nadie. Y muchas de las veces nosotros hacemos lo mismo, y Pablo le dice, con seguridad, con certeza, sabe esto. ¿Qué es que ustedes ya saben? ¿Qué era lo que los hermanos ya sabían, los de Éfeso? Y sabían lo siguiente, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces ahora sí que la cosa se puso colorada. Sí, hermano, sí se puso. Y está colorada porque Cristo viene a buscar a su iglesia. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos que sin santificación nadie verá al Señor. Eres impuro. Es el momento de que te arrepientas. Pase a la otra fila, porque los impuros no van a estar en el reino de Dios. El avaro, es idólatra. Los idólatras no van a estar con la iglesia. No, yo dejé de ser idólatra, hermano. Ahora ya no pongo la velita a la virgencita, ya no le pido. Yo pido directamente a la Dios. Pero y si eres avaro, también eres idólatra. Entonces la razón por la cual yo debo de tener cuidado como ando es lo siguiente. ¿Cómo estoy andando? ¿Será que yo estoy andando junto con los inmorales, en el mismo camino de los inmorales, con el mismo camino y en la misma vida que llevan los impuros? ¿Será que yo sigo con el mismo camino que los idólatras? Porque ya no enciendo la vela a un santo, pero soy idólatra porque soy avaro. ¿Será que soy avaro? Examinémonos. ¿Sabe por qué me debo examinar? Porque allá en el reino de Cristo y de Dios, estos no van a estar presentes. Entonces debe de haber una inquietud en mi vida, de examinar mi vida y de saber cuál es mi postura. Porque si yo sé de esto, pero me sigo comportando de otra manera, si yo sé de esto y no doy una media vuelta en mi pecado y no lucho contra mis debilidades en el nombre de Jesús y por su gracia para poder vencer, si yo no cambio de actitud sabiendo de estas cosas, entonces soy insensato, soy loco. Porque si a alguno de ustedes le dan un revólver o una pistola cargado y le dice ponga quién y aprieta el gatillo, ninguno iba a apretar el gatillo, ninguno quiere morir, ¿verdad que no? Pues lo mismo es cuando Dios por medio de su palabra te advierte cuál es la eternidad de cada uno de esa gente, pero tú no te preocupas de saber si tú sigues en ese camino o si has cambiado de camino o si Jesucristo es tu camino a partir del momento que te predicaron el Evangelio y que confesaste que Jesucristo era tu Señor. Es lo mismo que tener una pistola llena y apretar el gatillo aquí en tu cabeza.
Porque lo que está advirtiendo Pablo es lo siguiente, hermano, ten cuidado de cómo ustedes andan, cómo están andando ustedes. Lo mismo Dios nos está diciendo hoy, cómo están andando ustedes. ¿Cómo se están comportando en el siglo XXI? ¿Será que ustedes están siendo insensatos o sabios? Y el versículo 6 dice, que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, ¿de qué está advirtiendo el apóstol Pablo? ¿Está advirtiendo de un peligro, sí o no? Está advirtiendo que hay que cambiar las actitudes, ¿sí o no? Que hay que santificar, porque esto es santificación. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba hablando a los hermanos de Éfeso. Y esa es la aplicación que sirve para nosotros hoy. ¿Cómo estamos andando? No pensemos que la ira de Dios no va a venir sobre nosotros porque su Hijo ha muerto en el Calvario. Porque la Biblia dice que amar a Dios, que amar a Cristo, que vivir por Cristo, dice el libro de Juan, que es guardar sus mandamientos. Es guardar su palabra. Es buscar andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo Dios quiere que yo sea, hermano? Dios no quiere que tú seas impuro. Dios no quiere que tú seas avaro. Dios no quiere que tú seas idólatra. Dios no quiere nada de esto para tu vida. Dios no quiere que seas un inmoral. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y dice que nadie os engañe con palabras vanas. ¿Cuántas palabras que no sirven para nada se dice? ¿Cuántas palabras dice? No, hermano, porque ahora en la gracia tú puedes hacer lo que quieras. No, los que tienen la gracia de Cristo dejan de ser impuros, los que eran impuros. Ahora son puros. Los que eran falsos, los que eran mentirosos, los que eran ladrones, dejaron todas esas cosas, porque ahora son nueva criatura, dice la palabra de Dios. Y ser nueva criatura es haber cambiado de senda, es haber cambiado de dirección. Cuando yo digo me he arrepentido, he dicho he dado media vuelta en mi camino. Iba para allá, caminando en aquella dirección y ahora camino para acá. Caminaba en dirección a la perdición, ahora camino en dirección a la vida, porque camino en dirección a Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. El versículo 11, el apóstol Pablo dice lo siguiente: y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Esa es la función tuya ahora en Cristo. Dice, donde llega la luz, las tinieblas, ¿qué es lo que sucede con las tinieblas? Se tienen que ir. Donde se va la luz, ¿quién reina? Las tinieblas. ¿Quién reina en mi vida? Y parece que estamos hablando de algo fácil. Parece que el apóstol Pablo en esos 3 versículos que nosotros leemos al principio no estaba diciendo nada. Pero como él empezó con una reposición, entonces había una causa por la cual él estaba diciendo a los hermanos aquellos: mira, es necesario que ustedes miren cómo andan, y que anden no como insensatos, sino como a sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Por qué, pastor? Porque los días son verdaderamente malos. ¿Por qué? Porque ustedes ya no son hijos de la tiniebla, son hijos de la luz. Pero ¿qué es que denuncia que yo soy hijo de la luz? La manera en que yo camino. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos habla cuáles son los frutos del Espíritu. Y también en Gálatas capítulo 5 dice que la obra de la carne se opone a la obra del Espíritu Santo. Y por eso en el versículo 18 dice el apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino, pero llenaos del Espíritu de Dios. No dice de Dios, pero cuando miramos el Espíritu viene en letra grande. Entonces está hablando del Espíritu Santo. ¿De qué estoy lleno? Si no aprovecho bien el tiempo en la palabra de Dios, ¿de qué me va a acordar el Espíritu Santo?
Jesucristo, cuando habló a los discípulos que venía el Espíritu Santo, Jesucristo le dijo a ellos: y yo os enviaré el Espíritu Santo, y Él os hará recordar todo lo que yo os he hablado o he enseñado. Jesús nos dijo a los discípulos: mira, el Espíritu Santo va a traer un mensaje nuevo, el Espíritu Santo va a traer una varita mágica y va a hacer así, ¡ting!, y tú te vas a acordar de cosas que nunca has escuchado. No ha dicho eso. Dice: os hará recordar todo lo que yo os he hablado. Mi pregunta es: ¿cómo Dios te va a hablar si tú no conoces esa palabra? ¿Entiendes lo que yo quiero decir ahora? ¿Entiendes que cuando yo digo que Dios ahora estoy orando para que venga un profeta y me diga cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios? No, un profeta de Dios no te puede decir cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque está la Biblia. Lo que va a hacer el profeta es decirte: espabilate, levántate, arrepiéntete, sigue, permanece. Pero nunca te va a decir: hijo, es la voluntad de Dios que tú le obedezcas. Ya debería haber sabido. Porque el Espíritu Santo te lo va a recordar todos los días cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Pero ¿cómo? A través de su palabra. ¿Qué es necesario según la palabra de Dios? Aquí. El Espíritu Santo todos los días te va a... Cuando te tropieza, el Espíritu Santo va a decir: mira, tenías que haber levantado el pie porque está escrito así, 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 así. Pero nosotros tomamos en poco a nuestro enemigo y no nos damos cuenta qué es lo que quiere ser nuestro enemigo. ¿Sabe cuál es la mayor arma de cualquier dictador, de cualquier hombre que quiere hacer un golpe de Estado y quiere tomar una nación para sí mismo? Es la falta de información. Es lo primero que ellos intentan romper dentro de una nación: falta de información. Y luego empieza a contar cuentos que nada tiene que ver para poder engañar a la gente. Después los tiene así, pasando hambre y pasando necesidad, inventando historias y contando cuentos que ha visto fulano por aquí, fulano por allí. No, tengo amigos que son venezolanos y lo que cuenta es barbaridad, pero no hace falta. Cuando sale aquí en la televisión el que está ahora gobernando, ¿qué es lo que dice la gente? No, es que yo vi a Chávez. ¿Sabe lo que significa esto? Falta de contexto para su gobierno. No tiene cómo solucionar. Entonces empieza a contar cuentos a la gente para meterle miedo y engañarle. Sin embargo, Jesucristo vino con la verdad y vino diciendo cuál es el fin del hombre, cuál es su voluntad, por qué envió a su Hijo y cómo debe de andar su iglesia. ¿Tú eres iglesia de Cristo? Conozca qué es lo que Dios quiere para ti. Y la Biblia dice, compara la iglesia a la novia. Y novia ninguna va al matrimonio sin prepararse antes. ¿Cómo te estás preparando para encontrarte con tu Señor? ¿Hay inquietud o no hay inquietud para ese encuentro? ¿Será que Cristo no se merece lo mejor de mí? Todos los esfuerzos que yo pueda hacer, y la salvación no es por obra, no es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que alguien agradecido es agradecido, tiene obra de agradecido. Lo que no puede ser es que yo diga que yo reconozco a Cristo como mi Salvador, pero mi manera de vivir es la misma que antes. No hay cambio en mi vida, no hay actitudes diferentes, no hay una voluntad de santificación. ¿Sabe? Yo no soy más santo que ninguno de ustedes, pero sufro todos los días porque no puedo ser más santo. Y eso que juzgo en Cristo todos los días: Señor, ten misericordia, ayúdame. Ahora ustedes se imaginan, si yo me despreocupo, ¿qué clase de vida voy a llevar yo como cristiano? Si usted se despreocupa, si usted es un cristiano que no ora, que no lee Biblia, que no santifica su vida, usted es cristiano nominal. Sin embargo, Cristo no nos llamó para ser nominales. Cristo nos llamó para que tuviéramos vida, fuéramos vivenciales, figura vívida del Evangelio de Cristo en el año de 2013.
Cuando la gente me mira, la gente debería de ver algún rasgo de un hombre y de una mujer santa. Y para eso la Biblia dice que debemos examinar. Ayer William leyó aquí en 2 de Corintios, capítulo 10:5, ¿no? 13:5, que dice: examinémonos y vemos si nosotros estamos andando en la fe. Así que quiero terminar esa palabra y quiero orar esta tarde. Y quisiéramos que todos clamáramos a Dios de manera que su Espíritu pudiéramos hacer entender, pueda colocar inquietud en nuestro corazón, de manera que nosotros podamos estar inquietos por entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y yo le podía decir unas cuantas, pero cada uno de nosotros somos seres diferentes, tenemos necesidades diferentes, tenemos debilidades diferentes, somos fuertes en áreas diferentes. Así que el Espíritu Santo va a hablar según la necesidad de cada uno, no según lo que yo creo. En mí el Espíritu Santo me habla de una manera con esta palabra. Y no estoy muerto de risa porque no me hace gracia ninguna fallar al Dios que entregó su Hijo para que yo fuera salvo, el que me da el derecho de salvación. Hoy, con todas mis equivocaciones, puedo decir: soy salvo porque Cristo dio su vida por mí. Pero también les tengo que decir: estoy luchando con mis debilidades, porque Dios se merece lo mejor de mí. Así que yo quisiera que cada uno de nosotros clamáramos esta noche por la misericordia de Dios, para que Dios pueda aumentar en nosotros el querer y el hacer, de manera que su nombre pueda ser glorificado a través de nosotros, que nosotros no estemos viviendo una locura del Evangelio, sino que estemos aprovechando el tiempo que Dios nos da sobre esta tierra para predicar su palabra, para evangelizar, para hacer testimonio vivo de su poder y de su gracia en el siglo XXI, porque esta es la voluntad de Dios para nuestra vida. Este es el querer de Dios para nosotros hoy, que nosotros entendamos cuál es su querer para nuestra vida, cuál es su propósito para nuestra vida. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu palabra esta noche. Y no es nada agradable encontrarme con esto, Señor, si miro desde mi punto de vista, si miro desde mi yo. Pero es agradable encontrar qué es lo que tú quieres de mí en tu palabra. Es agradable encontrar en tu palabra, Señor, que tú escogiste entre lo vil y lo menospreciado. Ahí estaba yo, Señor. Oh, aleluya. Pero tu gracia, Señor, ha alcanzado mi vida, has transformado mi vida, me has sacado de donde tú me sacaste. Nadie me podía sacar, solo tú, Señor, con tus manos de poder, con su gracia y con su misericordia. Me has amado y por medio de tu Hijo perdonas mis pecados. Y me fortaleciste y me levantaste, Señor, y hoy puedo estar en este lugar predicando tu palabra, para que, Señor, su iglesia pueda, Señor, ser despertada, Señor, de una manera poderosa por tu Espíritu Santo y por medio de tu palabra, y que podamos levantarnos hoy de esta silla, Señor, de nuestros lugares, y estar, Señor, seguro, Padre, de que tenemos que despertarnos para que tú nos aclares, Señor, tu voluntad para nosotros, Señor, no solo para este siglo, sino para toda la eternidad. Y tu voluntad, Señor, era que llegáramos al conocimiento de tu verdad. Coloca en nosotros inquietud, Señor, para que podamos de nuestro tiempo, Señor, rendir lo máximo, glorificarte a lo máximo,
máximo. Aleluya. Alabarte, Señor, a lo máximo, Señor. Caminar todos los días pendiente de qué es lo que te agrada. Porque tú te mereces, no una parte de mí, Señor. Tú eres dueño de todo mi ser. Aleluya, porque todo estaba perdido, Señor. Todo estaba perdido en mi vida, Señor. No había solución en mi vida, pero tú la trajiste por medio de tu Hijo. Y hoy, Señor, soy libre para la honra y para la gloria de tu nombre. Así, Señor, que no hay nada más que yo pueda hacer que glorificar a tu nombre. Ayúdame, Señor, a no dar lugar, Señor, a mis debilidades, sino, Señor, que te puedas glorificar en ellas, porque las puedo resistir, Señor. Porque pueda decir no cada día, Señor, al pecado, aleluya, a la vanagloria, y pueda ser, Señor, un cristiano responsable, prudente, vigilante, Señor. De manera que tú te puedas de alguna manera glorificarte en mí, Señor. Así, Señor, quiero pedir, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí en esta noche, Señor. Toca, Señor, el entendimiento de cada uno de ellos, Señor, el corazón de cada uno de ellos. Que ellos se puedan levantar desde aquí, Señor, dispuestos a buscar, Señor. Háblale en sus necesidades, Señor, en sus debilidades, Señor. Fortalécelos, Señor. Hazlo entender que sin ti no pueden nada, Señor. Aleluya, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, porque tu Espíritu Santo es nuestro guía, es nuestro maestro, es nuestro consuelo. Aleluya, y nos lleva a ti, Señor, siempre a los pies de la cruz, Señor, para mirar, para ver lo grande que tú eres y lo grande que has hecho, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder compartir con mis hermanos. Así que te pido, Espíritu Santo de Dios, toque, Señor, cada uno de ellos, de manera que esta palabra, Señor, queda, Padre, engendrada en su entendimiento y en su conocimiento, y puedan a partir de hoy, Señor, examinarse mucho más para glorificar únicamente y específicamente tu santo y poderoso nombre. Gracias, oh Dios, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén.